Abuela, papá quiere sacar todo tu dinero, susurró mi pequeño Julián con lágrimas en los ojos. Esas palabras atravesaron mi corazón como un cuchillo oxidado, porque confirmaron lo que ya temía en silencio. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría, y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Vas a ayudarme a continuar desahogando. Me llamo Carmen Esperanza Vázquez. Tengo 74 años y vivo en una casa de 2 plantas en el barrio de Coyoacán, Ciudad de México, donde cada rincón huele a copal y tortillas recién hechas. Es una casa que pagué sola, con estas manos agrietadas por años de lavar ropa ajena y coser uniformes hasta altas horas de la madrugada. Las paredes de adobe están pintadas de amarillo canario, el color que más me gustaba cuando era joven y creía que el futuro sería brillante como ese tono. Cada mañana, a las 5:30, me despierto al sonido del camión de la basura que pasa por la calle empedrada. Me levanto despacio, porque mis rodillas crujen como puertas viejas, y camino descalza hasta la cocina. El piso de Talavera está siempre frío, incluso en los días más calurosos del verano capitalino. Prendo el fuego de la estufa de gas y pongo a hervir agua en la misma olla de peltre que compré hace 30 años, cuando Roberto, mi hijo mayor, apenas caminaba. Pero mi casa ya no es un hogar. Es un escenario donde represento el papel de la abuela invisible. Roberto se mudó conmigo hace 5 años con su esposa Patricia y mis 2 nietos, Julián de 8 años y Sofía de 14. Dijeron que era temporal, mientras conseguían un departamento más grande cerca de la oficina donde él trabaja como contador en una empresa de importaciones. Solo unos meses, mamá, me dijo mientras cargaba sus maletas Louis Vuitton hacia mi recámara principal. Vas a ver que pronto nos vamos. 5 años después, ellos siguen aquí, y yo me he convertido en una extraña en mi propia casa. Patricia cambió toda la decoración sin preguntarme. Mis santos de la pared fueron reemplazados por cuadros modernos que no entiendo. Mi juego de sala, donde recibía a las vecinas para el rosario de los martes, fue vendido porque ya estaba muy viejo y cambiado por un sofá de cuero negro que huele a químicos. Mi televisión antigua, donde veía mis novelas de las 3 de la tarde, desapareció una mañana y en su lugar apareció una pantalla gigante que solo saben manejar ellos. Incluso el comedor cambió. La mesa de madera de pino donde comíamos en familia fue reemplazada por una de vidrio donde no puedo poner nada caliente porque se puede quebrar. Las sillas que mi difunto esposo Aurelio había barnizado con tanto cariño fueron donadas a gente que las necesita más que nosotros. Cada cambio era una pequeña muerte, una borradura de mi existencia anterior. Mi rutina también cambió sin mi consentimiento. Antes desayunaba chilaquiles rojos con huevo y café de olla mientras escuchaba las noticias en la radio. Ahora Patricia prepara licuados de proteína y avena sin azúcar porque a tu edad, Carmen, hay que cuidar la diabetes. Como si mi nombre ya no mereciera el doña que me habían dado toda la vida en el barrio. Por las tardes, cuando antes salía a platicar con doña Remedios en la tienda de la esquina o regaba mis geranios en el patio, ahora tengo que quedarme callada, porque Roberto trabaja desde casa y necesita concentración. Sus videollamadas son más importantes que mi necesidad de hablar con alguien después de horas de silencio. Las noches son las peores. Antes cenaba viendo El privilegio de amar o María la del barrio, repitiendo diálogos que me sabía de memoria. Ahora cenan ellos frente a la televisión viendo Netflix, series en inglés con subtítulos que no alcanzo a leer, mientras yo como sola en la cocina, parada junto al fregadero, porque no hay espacio en el sofá para todos. Muchas veces me encierro en el baño de visitas, el único lugar donde aún puedo estar sola sin molestar. Me siento en la tapa del excusado y lloro en silencio, cubriéndome la boca con la mano para que no me escuchen. Las lágrimas caen sobre mi delantal de flores, el mismo que uso desde hace años porque Patricia dice que mis otras ropas no van con el estilo de la casa. Una noche, mientras lavaba los platos después de que todos se habían ido a dormir, escuché a Patricia hablando por teléfono en voz baja desde la sala. «Es que no sabemos qué hacer con Carmen», decía mientras se pintaba las uñas de rojo.
Roberto dice que no podemos dejarla sola, pero honestamente nos da pena que esté aquí. No podemos cargar con ella para siempre, ¿verdad? Mis manos temblaron sobre el agua jabonosa. El plato que sostenía se me resbaló y se estrelló contra el fondo del fregadero con un ruido que resonó por toda la cocina. ¿Todo bien, mamá?, gritó Roberto desde su cuarto. Sí, mijo, respondí con la voz quebrada. Solo se me cayó algo. Esa noche entendí que ya no era Carmen, la madre que los había criado con tanto sacrificio. Era Carmen, la carga. Carmen, el problema. Carmen, el estorbo que había que soportar porque así se hace con la familia. Me acosté en mi nueva cama, en el cuarto pequeño del fondo que antes era la bodega, y miré hacia el techo descascarado. En la pared aún colgaba una foto de mi boda con Aurelio, tomada hace 48 años en la parroquia de San Juan Bautista. Los dos sonreíamos con esa felicidad ingenua de quien cree que el amor y el trabajo duro son suficientes para construir una vida digna. Nunca imaginé que terminaría siendo una extraña en la casa que construí con mis propias manos y mi propio dinero. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de mi pequeño cuarto cuando comencé a recordar todo lo que había costado llegar hasta aquí. Mis dedos trazaban las cicatrices en mis palmas, marcas que contaban la historia de una mujer que nunca se rindió, aunque ahora pareciera que todo había sido en vano. Tenía 20 años cuando Aurelio murió de un infarto fulminante mientras trabajaba de albañil en una obra del centro de la ciudad. Roberto apenas tenía 5 años y yo estaba embarazada de 3 meses de Ana Lucía, mi segunda hija que perdería 2 semanas después por el estrés y la mala alimentación. Me quedé sola con un niño, sin ahorros, sin familia que me ayudara, y con una casa a medio pagar que amenazaba con ser embargada. Pero no me dejé vencer. Esas fueron las palabras que me repetía cada amanecer mientras preparaba café de olla en la misma cocina, donde ahora me siento ignorada. Conseguí trabajo limpiando casas en las lomas de Chapultepec, donde las señoras de la alta sociedad me pagaban 200 pesos por día para que dejara sus mansiones relucientes. Salía de mi casa a las 5 de la mañana, dejaba a Roberto durmiendo en casa de doña Socorro, mi vecina, y regresaba a las 9 de la noche con las manos destrozadas por los químicos de limpieza y la espalda partida por cargar muebles y aspiradoras. Los fines de semana, cuando otras madres descansaban, yo me instalaba en el mercado de Medellín con mi máquina de coser Singer, reparando dobladillos, surciendo calcetines y confeccionando uniformes escolares. Mis dedos se movían como rayos sobre la tela, porque cada puntada significaba comida para Roberto. Cada costura era un peso más para la colegiatura. Cada botón que ponía era un ladrillo más en el futuro de mi hijo. Mamá, ¿por qué siempre estás trabajando?, me preguntaba Roberto cuando llegaba a casa y me encontraba cosiendo bajo la luz amarillenta de la lámpara del comedor. Porque quiero que tengas todo lo que yo no tuve, mijo, le respondía mientras lo abrazaba con manos que olían a detergente y tinta de máquina. Durante 15 años, no me compré ni un vestido nuevo. Usaba la misma ropa hasta que se deshacía, remendaba mis zapatos con pegamento cuando se despegaban las suelas, y cortaba mi propio cabello frente al espejo del baño para ahorrar los 30 pesos de la estética. Cada peso que ganaba tenía un destino: la comida, la escuela de Roberto, los materiales para sus proyectos, los uniformes deportivos, las cuotas de la cooperativa. Vendía empanadas los domingos afuera de la iglesia de la Sagrada Familia. Me levantaba a las 3 de la madrugada para preparar la masa, picar la carne, freír las cebollas. Roberto me ayudaba después de misa, cargando la canasta mientras yo pregonaba: empanadas calientitas, de queso, de pollo, de picadillo. Los feligreses me conocían como la señora Carmen que hace las mejores empanadas del barrio. Con ese dinero extra, peso sobre peso, logré terminar de pagar la casa. Recuerdo el día que firmé la escritura definitiva en el registro público de la propiedad. Tenía 32 años, las manos callosas y el cabello prematuramente gris. Pero era propietaria de mi propio techo. Esta casa es tuya, Roberto, le dije esa noche mientras cenábamos quesadillas. Algún día vas a vivir aquí con tu familia y van a ser felices. Nunca me imaginé que esas palabras se volverían una profecía amarga. Cuando Roberto terminó la preparatoria,
Yo había ahorrado lo suficiente para pagar su carrera de contador en una universidad privada. Vendí mi máquina de coser, la misma que me había alimentado durante años, para cubrir la inscripción. Es una inversión en tu futuro. Le dije cuando vi sus ojos llenos de lágrimas. Vas a ser un profesionista. Vas a tener lo que yo nunca pude tener. Durante esos años universitarios, trabajé doble turno. De día seguía limpiando casas, y de noche había conseguido trabajo en una panadería del centro, empacando pan dulce hasta las 2 de la madrugada. Llegaba a casa cuando Roberto ya estaba durmiendo y salía antes de que despertara. Nos comunicábamos por recaditos que dejábamos en la mesa de la cocina. «Mijo, tu comida está en el refrigerador. Te amo, mamá». O «Mamá, necesito dinero para los libros. Gracias por todo, mamá». Pero yo estaba orgullosa. Mi hijo iba a ser contador. Iba a trabajar en oficinas con aire acondicionado. Iba a usar traje y corbata. Iba a tener respeto. Todo mi sacrificio tendría sentido cuando él pudiera darle a sus hijos lo que yo no había podido darle a él. Fue durante esos años que conocí a don Rodrigo, un comerciante gallego que tenía una ferretería en la colonia Roma. Él había invertido sus ahorros en el mercado europeo, comprando euros cuando estaban baratos y vendiéndolos cuando subían. «Carmen», me dijo una tarde mientras yo limpiaba su oficina, «tienes cabeza para los números. ¿Por qué no inviertes un poquito de tus ahorros?» Al principio me daba miedo. ¿Cómo iba yo, una mujer que apenas sabía leer y escribir, a meterme en asuntos de dinero y bancos? Pero don Rodrigo me explicó con paciencia. No es tan complicado. Compras euros cuando están baratos, los guardas, y cuando suben los vendes. Es como comprar tomates en enero para venderlos en mayo. Con los últimos 1,000 pesos que tenía ahorrados, compré mis primeros euros. Era 1995 y estaban muy baratos por la crisis del peso. Los guardé en una caja de seguridad en un banco del centro, y me olvidé de ellos mientras seguía trabajando para mantener a Roberto en la universidad. Años después, cuando Roberto se graduó y consiguió su primer empleo, esos euros se habían multiplicado. Don Rodrigo me enseñó a reinvertir las ganancias, a comprar más cuando el mercado estaba bajo, a tener paciencia. «El dinero crece solo, Carmen», me decía, «pero hay que saber esperarlo». Nunca le conté a Roberto sobre esa inversión. Para él, yo seguía siendo su madre pobre que trabajaba limpiando casas. Cuando se casó con Patricia, una muchacha de familia acomodada que había estudiado administración, yo me sentí orgullosa de haberle dado la educación que le permitió conquistar a una mujer así. «Ahora ya puedes descansar, mamá», me dijo Roberto el día de su boda, mientras bailábamos el vals en el salón de fiestas que yo había pagado con mis ahorros. «Ya no tienes que trabajar tanto. Ya soy un hombre hecho y derecho». Pero el descanso nunca llegó. Patricia quería una casa más grande. Roberto quería un carro del año. Luego vinieron los nietos, y con ellos gastos que, temporalmente, yo podía cubrir. Cada vez que necesitaban dinero, venían a mí. «Solo es un préstamo, mamá», decían. «Te lo devolvemos el próximo mes». Nunca me devolvieron nada. Y yo, como la tonta que era, seguía dando porque pensaba que así compraba su amor, su presencia, su agradecimiento. Mientras tanto, mis euros seguían creciendo en silencio, como semillas plantadas en tierra fértil que nadie más conocía. Los primeros signos de que algo estaba mal comenzaron con pequeñas cosas que al principio parecían insignificantes. Patricia empezó a preguntarme por mis papelitos cuando yo organizaba mis documentos en la mesa del comedor. «Carmen, ¿para qué guardas tantos recibos viejos?», me decía mientras revolvía mis facturas y estados de cuenta. «Deberías botar todo eso, solo acumula polvo». Pero yo sabía que no eran solo papeles viejos. Eran mis comprobantes de las inversiones que había hecho durante años, los estados de cuenta de mi pequeña fortuna en euros que había crecido como un árbol silencioso en el bosque de mi vida secreta. Cada vez que ella se acercaba a mis documentos, yo sentía como si me arrancaran pedazos del alma. Roberto comenzó a hacer preguntas extrañas durante las cenas. «Mamá, ¿todavía recibes esa pensión del gobierno?», preguntaba mientras masticaba sus enchiladas rojas. «¿Cuánto te dan? ¿Se puede aumentar?», yo le respondía con evasivas,
diciéndole que eran cositas de poco dinero, pero notaba cómo Patricia y él intercambiaban miradas cómplices por encima de la mesa. Una tarde, mientras fingía dormir la siesta en mi cuarto, escuché a Roberto hablando por teléfono en la sala. Su voz llegaba clara a través de las paredes delgadas. No, hermano, mi mamá no tiene mucho dinero guardado. Vive de la pensión y ya. Pero la casa vale sus buenos pesos, ¿verdad? Y si logramos que firme un poder notarial, podríamos mover todo sin que se entere. Se me heló la sangre. ¿Roberto estaba hablando de mí como si fuera un objeto? ¿Como si fuera una cuenta bancaria con patas que había que vaciar antes de que se diera cuenta? Fingí no haber escuchado nada. Pero a partir de ese día comencé a prestar atención a cada conversación, a cada gesto, a cada mirada. Era como si hubiera desarrollado un sexto sentido para detectar la traición que se cocinaba en mi propia casa. Patricia empezó a ser más cariñosa conmigo. Me traía té de manzanilla sin que se lo pidiera. Me preguntaba por mi salud con una sonrisa demasiado amplia. Me decía cosas como: «Carmen, tú ya has trabajado mucho en la vida. Es hora de que descanses y dejes que nosotros nos hagamos cargo de todo». Sus palabras sonaban dulces, pero había algo venenoso en el fondo, como agua de Jamaica con sal. Un sábado por la mañana, mientras yo regaba mis geranios en el patio, llegó un hombre trajeado con un portafolio de cuero. Se presentó como licenciado Martínez, especialista en asuntos legales para personas mayores. Patricia lo había invitado sin decirme nada. «Señora Carmen», me dijo con una sonrisa practicada, «su hijo y su nuera se preocupan mucho por su bienestar. Hemos venido a platicarle sobre unos documentos que podrían ser muy convenientes para usted». Sacó unos papeles llenos de letras pequeñas que mareaban la vista. «Es solo un poder general para que ellos puedan ayudarla con sus trámites bancarios, sus propiedades, sus asuntos legales. Usted ya no tendría que preocuparse por nada». Mis manos temblaron sobre el regador de metal. «¿Poder general?», pregunté con voz débil. «¿Eso qué significa exactamente?» «Significa que Roberto y Patricia podrían firmar por usted cualquier documento, mover su dinero si es necesario, incluso vender propiedades si hace falta para su cuidado médico», explicó el licenciado como si estuviera hablando del clima. «Es por su propia protección, señora. A su edad, uno nunca sabe cuándo puede necesitar ayuda». Roberto se acercó y puso su mano en mi hombro con una presión que no era cariñosa sino amenazante. «Es lo mejor, mamá. Así no tienes que andar preocupándote por papeleos. Nosotros nos encargamos de todo». Sentí como si el mundo se inclinara bajo mis pies. Mi propio hijo, el mismo que había cargado en mi espalda mientras vendía empanadas, me estaba tendiendo una trampa. Quería quitarme todo: mi casa, mi dinero, mi autonomía, mi dignidad. «Déjenme pensarlo», murmuré, fingiendo confusión. «Esto es muy complicado para mí. Necesito tiempo». Vi la frustración cruzar por el rostro de Roberto como una nube oscura. «Pero mamá, es algo simple. Es por tu bien. Déjame pensarlo», repetí. Y me fui a mi cuarto arrastrando los pies como si realmente fuera la anciana senil que ellos querían que fuera. Esa noche, acostada en mi cama angosta, sentí por primera vez en mi vida un miedo real hacia mis propios hijos. No era miedo físico, sino algo más profundo y doloroso. El terror de descubrir que las personas por las que habías dado toda tu vida te veían como un obstáculo para conseguir sus objetivos. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Roberto y Patricia comenzaron a tratarme con una paciencia exagerada que era más insultante que la indiferencia anterior. Me hablaban despacio, como si fuera tonta. Me explicaban cosas obvias como si hubiera perdido la razón. «Carmen, ¿recuerdas dónde pusiste tu credencial del INAPAM?», me preguntaba Patricia con voz melosa. «Es importante tener todos los documentos en orden». Una mañana, mientras ellos desayunaban y yo lavaba trastes, escuché a Patricia murmurar: «Ya se está tardando mucho en decidirse. Tal vez necesita un empujoncito». «¿Qué tipo de empujoncito?», preguntó Roberto. «Bueno, hay médicos que pueden certificar que una persona ya no está en condiciones de manejar sus asuntos. Sería más rápido que esperar a que firme voluntariamente». Se me cayó la taza que estaba lavando.
El estruendo del vidrio rompiéndose contra el piso de la cocina resonó por toda la casa como un grito. ¿Todo bien, mamá?, gritó Roberto desde el comedor. Sí, mijo, respondí con la voz quebrada, arrodillándome para recoger los pedazos. Solo... Se me resbaló, pero mientras juntaba los fragmentos de vidrio, cada uno reflejando una imagen distorsionada de mi rostro, entendí que ellos ya no veían a una madre. Veían a un estorbo con dinero que había que remover del camino. Esa tarde, mientras ellos salían a hacer diligencias, me encerré en el baño y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por la ingratitud, por la traición, por los años perdidos creyendo que el amor de madre era suficiente para garantizar el amor de los hijos. Cuando se me acabaron las lágrimas, me miré en el espejo del botiquín. Mis ojos estaban rojos, pero había algo nuevo en ellos. Una determinación que no había sentido en años. Era hora de protegerme. Era hora de proteger lo que había construido con tanto sacrificio. Era hora de recordar que Carmen Esperanza Vázquez no había sobrevivido a la viudez, a la pobreza y a años de trabajo duro para ser destruida por la codicia de sus propios hijos. Esa noche, cuando todos durmieron, saqué de mi escondite los documentos de mi inversión en euros. La cantidad que apareció en el último estado de cuenta me dejó sin aliento. Más de 2 millones de pesos. Una fortuna que había crecido en silencio mientras yo fingía ser pobre. Sonreí por primera vez en meses. Tenía un as bajo la manga que ellos ni siquiera sospechaban. La soledad se volvió mi compañera más fiel durante los siguientes meses. Cada día que pasaba, la indiferencia de mi familia se hacía más evidente, más dolorosa, más calculada. Era como si hubieran decidido que yo ya no merecía ni siquiera el esfuerzo de fingir cariño. Mi cumpleaños número 74 llegó un martes lluvioso de octubre. Me desperté con esa emoción tonta que aún conservaba después de tantos años. Esa ilusión ingenua de que tal vez, por una vez, mis hijos recordarían la fecha que me había traído al mundo. Me bañé con más cuidado que de costumbre. Me puse mi vestido azul marino con florecitas, el mismo que había usado para la graduación de Roberto, y me peiné con la diadema de perlas que Aurelio me había regalado para nuestro 10º aniversario. Bajé a la cocina antes del amanecer y comencé a cocinar. Preparé todo lo que sabía que les gustaba. Mole poblano con pollo criado en casa, arroz rojo con verduras, frijoles refritos con chorizo, tortillas hechas a mano que me llevaron 2 horas a amasar y cocer. El aroma llenó toda la casa. Ese olor a hogar que había perfumado mi vida durante décadas. Puse mi mejor mantel sobre la mesa del comedor, el de encaje de brujas que había comprado en el mercado de artesanías hace 20 años, cuando aún creía que tendría muchas celebraciones familiares por delante. Saqué la vajilla de talavera poblana que había heredado de mi suegra, cada plato pintado a mano con motivos de flores azules que parecían danzar sobre la porcelana blanca. En el centro de la mesa, coloqué un pastel de 3 leches que había preparado desde la madrugada. Era la receta de mi madre, esa que llevaba leche condensada, leche evaporada y crema batida, decorado con fresas frescas del mercado de Xochimilco. A su lado, puse las velas rosadas que había comprado la semana anterior, contando una por una hasta llegar a 74 pequeñas llamas que esperaban ser encendidas. A las 7 de la mañana, cuando Roberto bajó a desayunar, me acerqué tímidamente con una sonrisa que me dolía mantener. «Buenos días, mijo», le dije con voz cariñosa. «¿Te acuerdas qué día es hoy?» Él ni siquiera levantó la vista de su teléfono celular. «Martes», murmuró mientras se servía café en su taza de porcelana inglesa, la que había traído Patricia de su luna de miel en Londres. «¿Por qué?» «Es mi cumpleaños», susurré, sintiendo cómo las palabras se me atoraban en la garganta. Roberto hizo una pausa de 2 segundos. Me miró con esa expresión de fastidio que había perfeccionado durante los últimos años, y asintió distraídamente. «Ah, sí. Felicidades, mamá. Oye, ¿no has visto mi camisa azul? La necesito para la junta de hoy». Mi corazón se encogió como un puño cerrado. «Está en el armario, planchada», le respondí, tragándome las lágrimas que amenazaban con brotar. Patricia bajó 1 hora después, impecablemente arreglada con su traje sastre gris
y sus zapatos de tacón que resonaban contra el piso como pequeños martillazos. «Buenos días, Carmen», me saludó sin mirarme, mientras revisaba su agenda en la tablet. «¿Puedes preparar algo ligero para la cena? Tenemos una reunión hasta tarde y llegaremos cansados». «Es mi cumpleaños», repetí, esta vez con menos esperanza. «¿Tú qué?», preguntó, finalmente alzando la vista con expresión confundida. «Ah, sí, claro. Felicidades. Oye, ¿compraste el detergente para la lavadora?» Se acabó el que estaba en el cuarto de servicio. Los niños se fueron a la escuela sin despedirse siquiera. Julián me dio un abrazo rápido antes de subir al camión, pero Sofía ni siquiera volteó cuando le grité: «Que tengas buen día, princesa», desde la puerta. Me quedé sola en esa casa que olía a mole y esperanza desperdiciada. Pasé toda la mañana arreglando detalles, acomodando las servilletas de papel crepé que había cortado con tijeras dentadas, puliendo los vasos de cristal cortado que brillaban como diamantes bajo la luz del comedor. A las 2 de la tarde, llamé a Roberto a su oficina. «¿Mijo? ¿Van a venir a comer? Hice mole y...» «Ay, mamá, no puedo. Tengo una junta muy importante con unos inversionistas japoneses. Come tú, ¿sí? Nos vemos en la noche». Llamé a Patricia, pero su teléfono sonó directo al buzón de voz. Llamé a mi hermana Esperanza, que vive en Puebla, pero me recordó que su nieta se casaba ese día y tenía la boda. Llamé a doña Remedios, mi vecina, pero me dijo que tenía cita con el doctor por su presión alta. Me senté en la mesa servida para 6 personas, rodeada de platillos que se enfriaban lentamente y velas que no me atrevía a encender sola. El silencio de la casa era ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj de péndulo que había pertenecido a mis padres y el rumor lejano del tráfico en eje central. A las 5 de la tarde, cuando el sol comenzaba a filtrarse dorado por las ventanas del comedor, escuché la puerta principal. Roberto había regresado, pero venía hablando por teléfono con alguien sobre flujos de capital y retornos de inversión. Pasó por el comedor sin siquiera notar la mesa puesta, subió las escaleras y se encerró en su cuarto. Patricia llegó a las 6, cargada de bolsas de Liverpool y Palacio de Hierro. «Aproveché que salí temprano para comprar unas cositas», me gritó desde la entrada, arrastrando sus compras hacia la sala. Tampoco se fijó en mi celebración solitaria. A las 7 de la noche, cuando ya había guardado toda la comida en el refrigerador y recogido la mesa con movimientos mecánicos de mujer derrotada, recibí un mensaje en mi teléfono viejo. Era de Roberto. «Mamá, se complicó el día con el trabajo. Lo celebramos el fin de semana, ¿sí? Compramos un pastelito rico». Me quedé sentada en la silla del comedor, con el teléfono en las manos temblorosas, leyendo una y otra vez esas palabras que sonaban tan vacías como promesas de político en campaña. «Compramos un pastelito rico». Como si 74 años de vida se pudieran celebrar con un pastelito comprado en cualquier panadería del centro comercial. Las lágrimas comenzaron a caer sobre la pantalla del teléfono, gota a gota, como una lluvia silenciosa que lavaba todos los años de ilusiones rotas. Lloré por los cumpleaños de mi infancia, cuando mi madre me despertaba con mañanitas cantadas y chocolate caliente. Lloré por los cumpleaños de mi juventud, cuando Aurelio me sorprendía con serenatas y flores de cempasúchil. Lloré por los cumpleaños cuando Roberto era niño y me despertaba a las 6 de la mañana con dibujos hechos en la escuela y besos pegajosos de dulce. Pero sobre todo, lloré por la mujer que había sido y que ya no reconocía en el espejo. Esa Carmen que creía que el amor incondicional garantizaba amor de vuelta, que pensaba que los sacrificios de madre siempre eran recordados y valorados por los hijos. Fue entonces cuando sentí unos brazos pequeños rodeando mi cintura desde atrás. Julián había bajado en silencio y me abrazaba con la fuerza de sus 8 años, presionando su carita contra mi espalda mientras yo lloraba. «¿Por qué lloras, abuela?», me preguntó con esa voz cristalina que aún conservaba la inocencia. «Es mi cumpleaños y todos se olvidaron», le dije, secándome las mejillas con el delantal. Julián se separó de mí y corrió hacia las escaleras. Regresó 5 minutos después con un papel doblado en 4 partes y unos colores de madera gastados. Se sentó a mi lado y desplegó su regalo.
un dibujo hecho con todo el amor que sus manitas podían expresar. Era yo, reconocible por mi delantal de flores y mi cabello recogido en chongo, rodeada de corazones rojos y amarillos. Arriba, con letra de niño que aún confundía las B con las D, había escrito: «Eres la mejor abuela del mundo. Te amo mucho, Julián». «Es para ti», me dijo con una sonrisa que iluminó toda la cocina oscurecida. Lo hice en la escuela cuando la maestra nos pidió que dibujáramos a la persona más importante de nuestras vidas. Lo abracé con todas las fuerzas que me quedaban, aspirando el aroma de su cabello recién lavado y su uniforme que olía a gis y a infancia. En ese momento entendí que no todo estaba perdido, que aún quedaba en mi familia alguien que me veía con ojos de amor genuino. «Gracias, mi nieto hermoso», le susurré al oído. «Este es el regalo más lindo que he recibido en toda mi vida». Esa noche, antes de dormir, pegué el dibujo de Julián en la pared de mi cuarto, justo frente a mi cama. Cada mañana al despertar, sería lo primero que vería. La prueba de que aún era importante para alguien en este mundo. Era una noche de noviembre cuando mi mundo se derrumbó completamente, pero también cuando descubrí que tenía un aliado en la persona más pequeña de la casa. Julián había venido a pedirme un vaso de leche tibia con miel, como hacía casi todas las noches desde que se mudaron conmigo. Era nuestro ritual secreto. Él bajaba en pijama de dinosaurios y yo le calentaba leche en la estufa, agregándole una cucharadita de miel de abeja que compraba en el mercado de San Juan. «Abuela», me dijo esa noche, sentándose en la silla de la cocina mientras balanceaba las piernas que aún no tocaban el suelo. «¿Por qué papá y mamá hablan tanto de tu dinero?» Sus palabras me helaron la sangre. «¿Qué dices, mi amor?», pregunté, tratando de mantener la calma mientras removía la miel en su vaso. Julián me miró con esos ojos grandes y oscuros que había heredado de su abuelo Aurelio, llenos de una sabiduría que no correspondía a sus 8 años. «Anoche no me pude dormir porque tenía calor y escuché a papá hablando por teléfono. Decía cosas de tu casa, de tu dinero en el banco, de unos papeles que necesitas firmar». Mi mano tembló sobre el vaso de leche. «¿Qué más escuchaste, mi nieto?» «Papá le decía a alguien que tú tienes mucho dinero guardado, pero que no sabes cómo usarlo bien. Que necesitas ayuda para que no te lo roben los bancos». Julián hizo una pausa, frunciendo el ceño como cuando trataba de resolver sus tareas de matemáticas. «Pero, abuela, ¿tú no sabes usar tu dinero?» Le di el vaso de leche y me senté a su lado, sintiendo cómo se me encogía el corazón. «Claro que sé, mi amor. He sabido cuidar mi dinero desde antes de que naciera tu papá». «¿Entonces por qué dice eso?» Su vocecita se llenó de confusión. «Y ayer, cuando mamá pensó que yo no estaba escuchando, le dijo a la tía Marcela que ya era hora de que te hicieras a un lado y dejaras que ellos se hicieran cargo de todo». «¿Hacerte a un lado de qué, abuela?» Cada palabra de Julián era como una puñalada en el pecho. Mi propia familia estaba planeando mi despojo, y lo hacían con la naturalidad de quien discute el menú de la cena. «Mi nieto», le dije, acariciando su cabello suave. «A veces los adultos dicen cosas que no entienden bien. No te preocupes por eso». Pero Julián no era tonto. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me tomó la mano con sus deditos tibios. «Abuela, papá quiere sacar todo tu dinero. Lo escuché con mamá. Dijeron que te van a llevar al banco y que te hagas la tonta para que puedas firmar unos papeles». El mundo se me vino abajo. Las sospechas que había tenido durante meses se confirmaron por la boca inocente de mi nieto. Roberto y Patricia no solo querían mi casa y mis ahorros, sino que estaban dispuestos a hacerme pasar por senil para conseguirlo. «¿Cuándo dijeron eso?», pregunté, tratando de controlar el temblor en mi voz. «Esta tarde, cuando llegaron del trabajo. Mamá dijo que ya habló con un doctor que puede decir que ya no estás bien de la cabeza, y papá dijo que eso sería más fácil que esperar a que firmes tú sola». Julián se acercó más a mí, como si quisiera protegerme. «Pero tú estás bien de la cabeza, ¿verdad, abuela? Tú me ayudas con mis tareas, cocinas rico, sabes todas las respuestas de mis preguntas». Lo abracé fuerte, respirando el aroma de su pijama recién lavado, y sintiendo cómo mi mundo se partía en dos. Por un lado, la devastación de descubrir que mi hijo estaba dispuesto a destruirme legalmente para apoderarse de mi patrimonio. Por el otro, la ternura inmensa de tener a este pequeño ser que aún me veía con amor puro.
Escúchame bien, mi nieto, le susurré al oído. Lo que me acabas de contar es muy importante, pero no le digas a nadie que hablamos de esto. ¿Está bien? Ni a papá, ni a mamá, ni a Sofía. Es nuestro secreto. ¿Por qué es secreto, abuela? Porque a veces los adultos se ponen tristes cuando los niños escuchan conversaciones que no son para ellos. No quiero que te regañen. Era una mentira a medias, pero necesaria. Julián asintió solemnemente. Esa madrugada, cuando toda la casa dormía, bajé en silencio a la cocina y saqué de mi escondite en el bote de café los documentos de mi inversión en euros. La luz de la luna se filtraba por la ventana, creando sombras danzantes sobre la mesa donde había colocado los papeles que Roberto y Patricia jamás imaginaron que existían. Los números me parecían irreales incluso a mí. 2.3 millones de pesos mexicanos, en una cuenta que había crecido silenciosamente durante más de 20 años. Era dinero suficiente para comprar 3 casas como la mía, para vivir cómodamente el resto de mis días, para dejarle a mis nietos una herencia que les asegurara un futuro próspero, pero también era dinero que mi hijo creía que no tenía, dinero que él veía como una oportunidad perdida para sus propios sueños de riqueza. En su mente, yo era una anciana ingenua que guardaba centavos en alcancías mientras él luchaba por mantener el estilo de vida que Patricia exigía. Si supiera la verdad, si descubriera que la madre a la que trataba como una carga inútil tenía más dinero que él había ganado en toda su carrera como contador, ¿cambiaría su actitud hacia mí? ¿O simplemente intensificaría sus esfuerzos por despojarme de todo? La respuesta llegó más clara que el agua. Roberto no me amaba. Me codiciaba. Patricia no me respetaba. Me toleraba. Para ellos, yo no era Carmen la madre. Carmen la mujer que había sacrificado su juventud por darles un futuro mejor. Era Carmen la poseedora de bienes. Carmen la obstacle que había que remover para acceder a su herencia en vida. Tomé una decisión esa madrugada, con la luz de la luna como testigo y el silencio de la casa como cómplice. Al día siguiente visitaría al banco, no para firmar los papeles que Roberto quería, sino para proteger lo que había construido con tanto esfuerzo. Pero antes necesitaba hacer algo más importante: asegurarme de que Julián, el único que aún me amaba sin interés, fuera protegido de las consecuencias de la guerra que estaba por comenzar. Mi nieto hermoso, susurré al aire, mirando hacia las escaleras donde dormía mi pequeño aliado. Tú no lo sabes aún, pero acabas de salvarme la vida. Y yo voy a asegurarme de que nunca tengas que sufrir lo que estoy sufriendo yo. Guardé los documentos en un lugar nuevo, dentro de un libro de recetas de cocina que había pertenecido a mi madre. Era el último sitio donde Roberto y Patricia buscarían dinero. Entre páginas amarillentas que hablaban de moles, pozoles y tamales, recetas de amor que ellos habían olvidado cómo preparar. La madrugada se estaba yendo cuando finalmente subí a mi cuarto, pero ya no era la misma mujer que había bajado horas antes. Ya no era Carmen la víctima, Carmen la ingenua, Carmen la que esperaba amor a cambio de sacrificios. Era Carmen la estratega, Carmen la que había sobrevivido a la viudez y la pobreza, Carmen la que tenía un as escondido bajo la manga y un nieto de 8 años como espía involuntario. La guerra había comenzado, pero esta vez yo tenía ventaja. Sabía exactamente lo que mis enemigos planeaban hacer, y ellos no tenían ni idea de lo que yo era capaz de hacer para protegerme. Mientras me quedaba dormida, con el dibujo de Julián brillando suavemente en la pared iluminada por la luz del amanecer, sonreí por primera vez en meses. Tenía un plan, tenía recursos que ellos desconocían, y sobre todo, tenía la determinación de una mujer que había decidido que ya había dado suficiente sin recibir nada a cambio. La próxima vez que Roberto mencionara papeles para firmar, yo estaría lista. A las 8 de la mañana siguiente, mientras Roberto y Patricia desayunaban sus habituales licuados de proteína y revisaban sus teléfonos, fingí leer el periódico en la mesa de la cocina, pero en realidad estaba observando cada gesto, cada mirada que intercambiaban, tratando de descifrar cuándo ejecutarían su plan para llevarme al banco. No tuve que esperar mucho. «Mamá», dijo Roberto esa misma tarde, cuando regresó del trabajo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mañana tengo que acompañarte al banco.
Necesitas actualizar algunos datos en tu cuenta, y como ya sabes que estos trámites son complicados, mejor voy contigo para ayudarte. Patricia asintió desde la sala, donde fingía leer una revista de decoración. Es lo mejor, Carmen. Roberto entiende de esas cosas de números y bancos. Tú solo tienes que firmar donde te digan. ¿Firmar qué?, pregunté, haciendo mi mejor actuación de anciana confundida. Nada importante, respondió Roberto con esa paciencia exagerada que había perfeccionado. Solo unos papelitos para que tu dinero esté más seguro. Ya sabes cómo son los bancos, siempre están cambiando sus reglas. Esa noche, después de darle su leche tibia a Julián, me encerré en mi cuarto y saqué de mi escondite el número de teléfono de la licenciada Esperanza Morales, una abogada especialista en adultos mayores que había conocido en la clínica cuando acompañé a doña Remedios a una consulta. La había visto defendiendo a una señora cuyos hijos querían internarla en un asilo para quedarse con su pensión. Licenciada, le dije cuando contestó el teléfono. Necesito su ayuda urgentemente. Creo que mi hijo quiere robarme. Al día siguiente, llegamos al banco a las 10 de la mañana. Roberto llevaba puesto su mejor traje, el azul marino que yo le había regalado para su ascenso en el trabajo, y cargaba un portafolio de cuero que Patricia le había comprado en Polanco. Yo iba vestida con mi falda café y mi blusa de flores, el cabello recogido en mi chongo habitual, con mis lentes de lectura colgando del cuello. «Buenos días», saludó Roberto al ejecutivo de cuentas, un hombre joven con corbata roja que nos recibió en su oficina. «Venimos por los documentos que hablamos ayer por teléfono. Mi madre necesita actualizar su información y firmar el poder general que discutimos». El ejecutivo, que se presentó como ingeniero Herrera, sacó una carpeta gruesa llena de papeles con membretes oficiales. «Perfecto. Señora Carmen, estos documentos le van a permitir a su hijo manejar todos sus asuntos bancarios. Es un trámite muy común para personas de su edad». Tomé los papeles con manos temblorosas, fingiendo que me costaba trabajo leer la letra pequeña. «¿Qué dice aquí?», pregunté, señalando una cláusula al azar. «No se preocupe por esos detalles técnicos, mamá», interrumpió Roberto. «Son puras formalidades legales. Solo firma donde está marcado con las X». Pero yo había leído cada línea de esos documentos la noche anterior, cuando la licenciada Morales me había explicado por teléfono exactamente lo que significaban. Roberto estaba tratando de hacerme firmar un poder general irrevocable que le daría control total sobre todas mis cuentas bancarias, mis propiedades, incluso mi capacidad de tomar decisiones médicas. «No estoy segura», murmuré, dejando caer los papeles como si se me hubieran resbalado de las manos. Esto me confunde mucho. ¿No puedo pensarlo un poquito más? Vi cómo la mandíbula de Roberto se tensaba. «Mamá, ya hemos hablado de esto. Es por tu propio bien. Los bancos están llenos de estafadores que se aprovechan de personas mayores». «Pero es que no entiendo», insistí, haciendo mi voz más débil y confusa. «¿Por qué necesitas firmar por mí? Yo siempre he manejado mi dinero sola». El ejecutivo del banco intercambió una mirada incómoda con Roberto. Era obvio que habían planeado esto como un trámite rápido y sencillo, no como una negociación prolongada con una anciana testaruda. «Señora Carmen», dijo el ingeniero Herrera con voz suave, «entiendo sus dudas, pero su hijo solo quiere protegerla. A su edad, es normal que estas decisiones se vuelvan más difíciles». «¿A mi edad?», repetí, fingiendo ofensa. «¿Usted cree que estoy senil?» No, claro que no», se apresuró a aclarar el ejecutivo, mientras Roberto le hacía gestos desde atrás para que siguiera presionando. «Solo digo que es más cómodo tener ayuda con estos asuntos tan complicados». «Déjenme pensarlo», dije finalmente, guardando los papeles en mi bolsa de mano. «Esto es muy importante, y no quiero equivocarme». Roberto salió del banco con el rostro rojo de frustración. En el camino de regreso a casa, manejó en silencio, apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se veían blancos. Yo fingía mirar por la ventana, pero en realidad observaba su perfil tenso, memorizando cada gesto de enojo que confirmaba mis peores sospechas. «Mamá», dijo finalmente cuando llegamos a casa, «necesitas entender que esto no es un juego. Si no firmas esos papeles, cualquier ratero puede aprovecharse de ti». «¿Eso es lo que quieres?»,
Solo quiero estar segura, mijo, respondí con voz quebrada. Es que es mucho dinero y me da miedo equivocarme. Esa misma tarde, mientras Roberto y Patricia susurraban en la sala sobre otras opciones y médicos especializados, recibí una llamada que cambiaría todo para siempre. Señora Carmen, era la voz de la licenciada Morales. Tengo noticias importantes. Investigué a su hijo Roberto Vázquez en el registro de deudores bancarios. Debe 8 millones de pesos entre tarjetas de crédito, un préstamo hipotecario y 2 créditos automotrices. Está reportado en el buró de crédito como mal pagador. Mi corazón se detuvo. ¿Qué significa eso, licenciada? Significa que su hijo está en bancarrota, señora Carmen. Necesita dinero urgentemente, y usted es su única salida. Por eso la presión para que firme esos documentos. Colgué el teléfono sintiendo cómo se me revolvía el estómago. No solo Roberto me veía como un obstáculo para su felicidad, sino que me veía como su salvación financiera. Todos esos años fingiendo prosperidad, comprando carros nuevos y ropa cara, habían sido pagados con dinero prestado que ahora no podía devolver. Esa noche, cuando la familia cenaba en silencio frente a la televisión, los observé como si los viera por primera vez. Roberto masticaba sus enchiladas con la mandíbula tensa, revisando constantemente su teléfono donde probablemente llegaban mensajes de bancos cobrando deudas vencidas. Patricia jugaba con su comida, claramente nerviosa por algo que no podía expresar abiertamente. Solo Julián comía con normalidad, ocasionalmente sonriéndome desde su silla cuando nuestras miradas se cruzaban. Mi pequeño aliado, el único en esa mesa que me amaba sin esperar nada a cambio. Mañana vamos a intentar otra vez lo del banco, anunció Roberto después de cenar, sin mirarme a los ojos. Creo que no entendiste bien ayer lo que significan esos papeles. Está bien, mijo, respondí mansamente. Como tú digas. Pero por dentro, mi mente trabajaba a toda velocidad. La licenciada Morales me había explicado que tenía derecho a una segunda opinión médica, que podía solicitar que un perito independiente evaluara mi capacidad mental antes de firmar cualquier documento. Roberto creía que estaba a punto de ganar, que su madre indefensa finalmente cedería a la presión. No tenía idea de que la mujer que había criado sola a un hijo, que había construido una fortuna en secreto, que había sobrevivido a décadas de pobreza y trabajo duro, no se iba a rendir sin pelear. Al contrario, apenas estaba comenzando a mostrar de qué estaba hecha Carmen Esperanza Vázquez. La guerra estaba declarada, pero esta vez yo tenía las armas, el territorio y la estrategia. Roberto iba a descubrir que subestimar a su madre había sido el error más costoso de su vida. El segundo intento en el banco fue como una obra de teatro mal ensayada, donde todos conocían sus papeles, excepto el público. Roberto llegó esa mañana con refuerzos. Patricia lo acompañaba con su mejor sonrisa postiza y un folder lleno de documentos médicos que habían conseguido con un doctor privado de Polanco. «Mamá», me dijo Roberto mientras desayunábamos, «hoy sí vamos a resolver todo esto del banco. Patricia habló con un doctor muy bueno que dice que a tu edad es normal tener confusión con los números y las fechas. Ya tenemos el certificado médico que el banco necesita». Patricia asentía desde su silla, untando mermelada dietética en su pan integral. «Es por tu bien, Carmen. El doctor González es especialista en geriatría y dice que es muy común que las personas mayores necesiten ayuda para manejar sus finanzas». «¿Doctor González?», pregunté, fingiendo interés. «¿Cuándo me examinó ese doctor? Yo no recuerdo haber ido a ninguna consulta». Roberto y Patricia intercambiaron una mirada incómoda. «No necesitaba examinarte personalmente», explicó Patricia con voz dulce. «Roberto le contó sobre tus episodios de olvido, y con eso fue suficiente para hacer la evaluación». «¿Qué episodios de olvido?», pregunté, manteniendo mi actuación de confusión. «Ay, mamá», suspiró Roberto con esa paciencia exagerada que tanto me irritaba, como cuando te olvidas de apagar la estufa, o cuando no recuerdas si ya pagaste la luz, o cuando repites las mismas preguntas 3 veces. Cada ejemplo que daba era una mentira inventada para justificar su diagnóstico fabricado. Yo jamás había dejado la estufa encendida. Siempre pagaba mis servicios puntualmente, y mi memoria estaba tan clara como el agua.
pero necesitaban construir una narrativa de incapacidad mental para legitimar su robo. Llegamos al banco a las 11 de la mañana. Esta vez, el ingeniero Herrera nos esperaba con una actitud diferente, más profesional y distante. También había otra persona en la oficina, una mujer mayor con traje sastre negro que se presentó como la licenciada Martínez, representante legal del banco. Señora Carmen, dijo la licenciada Martínez, entendemos que ayer tuvo algunas dudas sobre los documentos. Su hijo nos ha proporcionado un certificado médico que indica que usted podría beneficiarse de asistencia en el manejo de sus asuntos financieros. Roberto sacó de su portafolio un papel con membrete médico que parecía oficial, pero que yo sabía que era fraudulento. Como pueden ver, explicó con voz segura, el doctor González confirma que mi madre presenta síntomas de deterioro cognitivo leve asociado a la edad. ¿Puedo ver ese documento?, pregunté, extendiendo la mano. La licenciada Martínez me entregó el papel y yo lo leí cuidadosamente, fingiendo dificultad para entender las palabras. En realidad, estaba memorizando cada detalle para mostrárselo después a la licenciada Morales. ¿Dice aquí que tengo deterioro cognitivo?, pregunté con voz temblorosa. ¿Eso significa que estoy loca? No, mamá, se apresuró a explicar Roberto. Solo significa que a veces se te olvidan las cosas, como a todos los abuelitos. Por eso es mejor que yo me encargue de tus asuntos del banco. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y entró un hombre mayor con cabello canoso y traje gris. Era el licenciado Ramírez, el perito médico independiente que la licenciada Morales había conseguido para evaluarme. Disculpen la interrupción, dijo con voz firme. Soy el licenciado Ramírez, perito médico certificado por el Tribunal Superior de Justicia. La señora Carmen Vázquez solicitó una segunda opinión médica antes de firmar cualquier documento que afecte su capacidad legal. El rostro de Roberto se descompuso completamente. ¿Qué está pasando aquí? Nadie pidió una segunda opinión. Yo la pedí, dije, irguiéndome en mi silla con una dignidad que no había mostrado en meses. Tengo derecho a una evaluación independiente antes de que me declaren incapaz. Patricia se puso pálida como papel bond. Carmen, ¿cuándo hiciste eso? ¿Con quién hablaste? Con mi abogada, respondí con voz clara y firme. La licenciada Esperanza Morales, especialista en derechos de adultos mayores. La oficina del banco se llenó de un silencio tenso que podía cortarse con cuchillo. El ingeniero Herrera y la licenciada Martínez parecían confundidos por el giro inesperado de los eventos, mientras Roberto y Patricia se veían como animales acorralados. El licenciado Ramírez abrió su maletín y sacó varios instrumentos de evaluación neurológica. Señora Carmen, voy a hacerle algunas preguntas y pruebas sencillas para determinar su estado cognitivo actual. Durante los siguientes 30 minutos, respondí cada pregunta con precisión perfecta. Recordé fechas exactas, resolví problemas matemáticos, identifiqué objetos y figuras, repetí secuencias de números y palabras. Mi mente funcionaba como un reloj suizo, demostrando que el deterioro cognitivo del doctor González era tan real como los unicornios. ¿Puede decirme qué día es hoy y en qué mes estamos?, preguntó el perito. Jueves 15 de noviembre de 2024, respondí sin dudar. Hace 3 días que llovió por primera vez en el mes. Ayer fue el cumpleaños de mi vecina, doña Remedios, y mañana tengo que pagar el recibo de teléfono. Roberto se removía incómodo en su silla mientras yo demostraba que mi memoria era más precisa que la suya. ¿Puede resolver esta operación? ¿Cuánto es el 15% de 2.340 pesos? 351 pesos, respondí inmediatamente. Es lo que costaría el IVA si comprara una licuadora de esa cantidad en Liverpool. Cuando terminaron las evaluaciones, el licenciado Ramírez redactó su informe ahí mismo. La señora Carmen Esperanza Vázquez presenta capacidades cognitivas completamente normales para su edad. Su memoria, orientación temporal y espacial, y capacidad de razonamiento están intactas. No existe fundamento médico para declararla incapaz de manejar sus propios asuntos. Roberto saltó de su silla como si le hubieran prendido fuego. Esto es imposible. El doctor González la examinó y dijo que
El doctor González nunca me examinó. Interrumpí con voz firme. Y ustedes lo saben perfectamente. Saqué de mi bolsa una grabadora pequeña que había estado funcionando durante toda la reunión. Todo lo que han dicho aquí está grabado, incluyendo la confesión de que pagaron a un médico para que firmara un diagnóstico falso sin examinarme. La licenciada Martínez del banco se puso de pie inmediatamente. Esta reunión ha terminado. No podemos proceder con ningún documento mientras haya evidencia de fraude médico. Señora Carmen, sus cuentas permanecerán bajo su control exclusivo. Roberto y Patricia salieron del banco como zombies, caminando en silencio hacia el estacionamiento mientras yo los seguía unos pasos atrás. En el carro, la tensión era tan espesa que se podía masticar. ¿Desde cuándo tienes abogada?, preguntó finalmente Roberto, manejando con movimientos bruscos que revelaban su furia. Desde que decidí que ya era hora de protegerme de ustedes. Respondí con una calma que ni yo sabía que poseía. ¿Protegerte de nosotros?, gritó Patricia desde el asiento del copiloto. Carmen, nosotros somos tu familia. Solo queríamos ayudarte. ¿Ayudarme con un diagnóstico médico falso? ¿Ayudarme a entregar el control de mi dinero a un hijo que debe millones de pesos en deudas? El carro se detuvo bruscamente en el semáforo de Insurgentes. Roberto me miró por el espejo retrovisor con ojos que ya no tenían nada del amor filial que recordaba de su infancia. ¿Cómo sabes de mis deudas?, preguntó con voz peligrosamente baja. Sé muchas cosas, Roberto. Sé que debes 8 millones de pesos. Sé que están reportados en el buró de crédito. Sé que necesitan mi dinero para salvar su matrimonio y su estilo de vida de mentiras. Patricia se volteó completamente hacia mí, con el rostro desfigurado por la rabia. Tú no entiendes nada, Carmen. No sabes lo que cuesta mantener una familia, pagar colegiaturas, aparentar lo que Roberto necesita aparentar en su trabajo. ¿Y por eso tienen derecho a robarme?, pregunté con una tranquilidad que me sorprendía a mí misma. ¿Por eso pueden declararme loca y quitarme todo lo que he trabajado en mi vida? El semáforo cambió a verde, y Roberto arrancó con tanta fuerza que las llantas chirriaron contra el asfalto. El resto del camino transcurrió en un silencio sepulcral, que anunciaba que la guerra había escalado a un nivel completamente diferente. Ya no éramos familia discutiendo sobre dinero, éramos enemigos declarados. Y todos sabíamos que solo uno de los bandos saldría victorioso de esta batalla. La guerra que había estado hirviendo a fuego lento durante meses, finalmente estalló esa misma noche. Roberto y Patricia llegaron a casa como huracanes, dando portazos y hablando en voz alta, sin importarles que los niños estuvieran haciendo tarea en sus cuartos. Yo me refugié en la cocina, fingiendo lavar trastes que ya estaban limpios, pero en realidad escuchando cada palabra de la conversación que tenían en la sala. «Esto es culpa tuya», le gritaba Patricia a Roberto. «Te dije que tu madre era más lista de lo que aparentaba. Ahora tenemos abogados metidos en nuestros asuntos». «Cállate», respondió Roberto con una furia que no le había conocido desde que era adolescente. «Nadie me dijo que iba a conseguir representación legal. ¿Cómo iba a saber que la vieja tenía contactos?» Cada palabra que decían era como una gota de ácido cayendo sobre las heridas que ya tenía en el corazón. La vieja. Ya ni siquiera me llamaba por mi nombre. Para él, yo había dejado de ser su madre para convertirme en un obstáculo, en un problema que había que resolver. «Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer?», preguntó Patricia con esa voz histérica que ponía cuando las cosas no salían como ella quería. «Los del banco nos ven como estafadores. Tenemos las deudas hasta el cuello, y tu madre resulta que es más inteligente que nosotros dos juntos». «Ja, tiene que haber otra manera», murmuró Roberto, y pude escuchar sus pasos yendo y viniendo por la sala como animal enjaulado. «Tal vez podemos demostrar que vive en condiciones peligrosas, que se está volviendo un riesgo para ella misma. ¿O qué tal si tuvo un accidente?», sugirió Patricia con una frialdad que me heló hasta los huesos. Una caída en las escaleras, un resbalón en el baño. A su edad, cualquier cosa puede pasar. El plato que estaba lavando se me resbaló de las manos y se estrelló contra el fondo del fregadero con un estruendo que resonó por toda la casa. Mi propia nuera estaba sugiriendo lastimarme físicamente para conseguir mi dinero. «¿Qué fue eso?», gritó Roberto desde la sala. «Nada, mijo».
respondí con voz temblorosa, recogiendo los pedazos de vidrio con manos que no dejaban de temblar. Se me cayó un plato, pero sabía que habían escuchado. Sabía que se habían dado cuenta de que yo estaba cerca, de que podía haber oído su conversación. El silencio que siguió fue más aterrador que todos los gritos anteriores. Esa noche, por primera vez en 5 años, cerré con llave la puerta de mi cuarto. Era mi propia casa, pero ya no me sentía segura en ella. Me acosté completamente vestida, con los zapatos puestos, lista para salir corriendo si era necesario. A las 2 de la madrugada, escuché pasos en el pasillo. Alguien intentó abrir la puerta de mi cuarto, girando la perilla muy despacio para no hacer ruido. Cuando se dieron cuenta de que estaba cerrada con llave, los pasos se alejaron, pero yo ya no pude dormir el resto de la noche. Al día siguiente, Roberto se acercó a mí durante el desayuno con una sonrisa que no engañaba a nadie. Era la sonrisa de un vendedor tratando de colocar un producto defectuoso. «Mamá», me dijo, sentándose a mi lado en la mesa de la cocina, «creo que ayer nos exaltamos todos un poco. No era necesario llegar a abogados y papeleo. Somos familia, ¿verdad?» «Claro, mijo», respondí, sin levantar la vista de mi taza de café. «Mira, he estado pensando», continuó, poniendo su mano sobre la mía con una ternura calculada. «Tal vez tienes razón en querer manejar tus propios asuntos, pero al menos déjame ayudarte a organizar mejor tus papeles, a entender qué tienes exactamente en el banco». Ahí estaba la trampa. Querían que les revelara cuánto dinero tenía realmente, dónde lo guardaba, qué otros activos poseía. Era una estrategia diferente, pero con el mismo objetivo: apoderarse de todo. «No tengo mucho», mentí, removiendo el azúcar en mi café. «Solo la pensión y unos ahorritos que guardé de cuando trabajaba». «¿Cuánto es unos ahorritos, mamá?», preguntó Patricia desde la sala, fingiendo leer el periódico pero claramente prestando atención a nuestra conversación. «No sé exactamente», seguí mintiendo. «Tal vez unos 50,000 pesos, suficiente para mis gastos y las medicinas». Vi cómo Roberto y Patricia intercambiaban una mirada de decepción. 50,000 pesos no era suficiente para salvar su situación financiera. Necesitaban mucho más dinero, y rápido. «Bueno», dijo Roberto, levantándose de la mesa, «al menos déjanos revisar tus estados de cuenta para asegurarnos de que el banco no te esté cobrando comisiones de más. Solo queremos protegerte». «Está bien», acepté, sabiendo que los estados de cuenta que tenían a la vista solo mostraban mi cuenta de pensión, no la cuenta en euros donde realmente guardaba mi fortuna. Esa tarde, mientras ellos revisaban mis documentos falsos en la sala, yo subí al cuarto de Julián con la excusa de ayudarlo con su tarea de matemáticas. Era la única manera de estar a solas con él sin levantar sospechas. «Mi nieto», le susurré mientras revisábamos sus problemas de división, «necesito que me ayudes con algo muy importante». «¿Qué es, abuela?», preguntó, concentrado en su cuaderno. «¿Recuerdas lo que me contaste la otra noche sobre lo que escuchaste que decían papá y mamá?». Julián asintió solemnemente. «Pues necesito que sigas escuchando, pero sin que se den cuenta. Y si escuchas algo muy malo, algo sobre lastimarme o llevarme a algún lado, vienes corriendo a contármelo. ¿Está bien?». Los ojos grandes de Julián se llenaron de preocupación. «¿Te van a lastimar, abuela?». «No lo sé, mi amor», le dije, acariciando su cabello suave. «Pero necesito que seas mis ojos y mis oídos, porque eres la única persona en esta casa en la que puedo confiar». Julián me abrazó fuerte, presionando su carita contra mi hombro. «Yo te voy a cuidar, abuela. No voy a dejar que te hagan nada malo». 2 días después, mi pequeño espía vino corriendo a la cocina mientras yo preparaba la comida. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y temblaba como una hoja. «Abuela», susurró, mirando hacia la puerta para asegurarse de que nadie nos escuchara. «Mamá habló por teléfono con alguien. Dijo que ya encontró un lugar donde pueden llevarte. Un lugar para abuelitos donde no puedes salir». Mi sangre se congeló. «¿Qué más dijo, mi nieto?». «Dijo que si firmas unos papeles antes de ir ahí, pueden quedarse con tu casa y tu dinero. Y si no firmas, van a decir que estás muy enferma y que no puedes vivir sola». Julián sollozó quedito. «¿Te van a llevar lejos de mí, abuela?».
Lo abracé con todas mis fuerzas, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Roberto y Patricia habían cruzado la línea final. Estaban planeando internarme en un asilo contra mi voluntad para poder apoderarse de mis bienes. Pero también habían cometido un error fatal. Habían subestimado el amor incondicional de un niño de 8 años y la determinación de una mujer que había sobrevivido a cosas mucho peores que la traición familiar. No me van a llevar a ningún lado, le prometí a Julián, secando sus lágrimas con mi delantal, pero necesito que me ayudes una vez más. ¿Puedes quedarte despierto esta noche y avisarme si escuchas que van a hacer algo? Esa madrugada, mientras toda la casa dormía, bajé silenciosamente a la cocina y marqué el número de la licenciada Morales. Era una emergencia y ella lo entendió. «Licenciada», le susurré al teléfono, «necesito acelerar el plan. Van a intentar internarme en un asilo. Tengo que proteger a mi nieto y proteger mis bienes antes de que sea demasiado tarde». «No se preocupe, señora Carmen», me respondió con voz firme. «Mañana mismo vamos a ejecutar todo. Para el fin de semana, usted va a estar completamente protegida, y ellos van a descubrir qué se siente perder todo». Colgué el teléfono y miré hacia las escaleras donde dormía mi familia. Ya no eran mi familia. Eran extraños que habían usurpado mi casa, mi vida, mi amor. Pero no sabían que la guerra que creían haber ganado apenas estaba comenzando. Y esta vez, yo tenía todas las armas. El viernes por la mañana, mientras Roberto se arreglaba para ir al trabajo y Patricia llevaba a los niños a la escuela, yo fingí estar enferma. Me quedé en la cama hasta que escuché el portón del garaje cerrarse y el sonido del carro alejándose por la calle empedrada. Entonces me levanté como resorte y me vestí con mi mejor ropa, el vestido negro que había usado para la graduación de Roberto y los zapatos de charol que guardaba para ocasiones especiales. Tenía exactamente 3 horas antes de que regresaran, y cada minuto contaba. La licenciada Morales me esperaba en su oficina del centro, un despacho pequeño pero ordenado en un edificio colonial cerca del Zócalo. Llegué en taxi, cargando una bolsa de mandado donde había guardado todos los documentos de mi inversión en euros, los papeles de la casa y las grabaciones que había hecho de las conversaciones de Roberto y Patricia. «Buenos días, señora Carmen», me saludó con una sonrisa que irradiaba confianza. «¿Está lista para recuperar el control de su vida?» Durante las siguientes 2 horas, firmé documentos que cambiarían todo para siempre. Primero, transferí la propiedad de la casa a un fideicomiso irrevocable cuyo único beneficiario era Julián. La casa seguía siendo mía para vivir hasta mi muerte, pero Roberto ya no podía heredarla, venderla o usarla como garantía para sus deudas. Después, cambiamos mi testamento. La pequeña fortuna en euros que había crecido silenciosamente durante más de 20 años, ahora valuada en 2.8 millones de pesos mexicanos, quedó completamente en manos de Julián, administrada por la licenciada Morales hasta que cumpliera 21 años. ¿Está segura de esta decisión, señora Carmen?, me preguntó la abogada mientras yo firmaba el último papel. Una vez que estos documentos estén registrados, no hay vuelta atrás. Roberto y Patricia quedan completamente fuera de su herencia. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondí, trazando mi firma con mano firme. El único que me ha demostrado amor sincero es Julián. El único que merece lo que he construido con tanto sacrificio es él. El tercer paso fue el más doloroso, pero también el más necesario. Firmé una orden de restricción temporal que prohibía a Roberto y Patricia acercarse a mí o intentar cualquier tipo de control sobre mis decisiones médicas o financieras. Las grabaciones donde hablaban de accidentes y asilos forzados serían evidencia suficiente para cualquier juez. Para el lunes por la mañana, todos estos documentos estarán debidamente registrados, me explicó la licenciada Morales mientras guardaba los papeles en una caja fuerte. Le sugiero que este fin de semana busque un lugar seguro donde quedarse. Por si acaso las reacciones son intensas. Regresé a casa justo a tiempo para ver llegar a Patricia del supermercado. Fingí haber pasado toda la mañana viendo televisión en mi cuarto, quejándome de dolor de cabeza y mareos. Ella apenas me dirigió la palabra,
ocupada hablando por teléfono con alguien sobre citas médicas y evaluaciones geriátricas. Esa noche, durante la cena, Roberto anunció que habían conseguido una cita con un médico muy bueno para el lunes por la mañana. Es especialista en problemas de memoria, mamá, me explicó mientras cortaba su bistec. Solo quiere platicar contigo, hacerte unas preguntitas sencillas. Nada de qué preocuparse. Patricia asintió desde su lugar, sirviendo más ensalada en su plato. El doctor Herrera dice que es muy común que las personas mayores tengan episodios de confusión. Con el tratamiento adecuado puedes estar más tranquila. ¿Y después de la cita qué va a pasar?, pregunté con voz débil. Bueno, Roberto intercambió una mirada con Patricia. El doctor recomienda que vayas a un lugar especializado por un tiempo. Un lugar muy bonito donde hay enfermeras las 24 horas y actividades para personas de tu edad. ¿Como un asilo?, pregunté, fingiendo horror. No es un asilo, mamá, se apresuró a aclarar Patricia. Es una residencia de lujo para adultos mayores. Vas a estar muy cómoda ahí. Julián dejó de comer y me miró con ojos llenos de lágrimas. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Entendía que sus padres estaban planeando alejarme de él para siempre. ¿Por cuánto tiempo?, pregunté, manteniendo mi actuación de anciana asustada. El tiempo que sea necesario, respondió Roberto con esa falsa paciencia que había perfeccionado. Hasta que te sientas mejor. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Julián bajó silenciosamente a mi cuarto. Se metió en mi cama angosta y se acurrucó contra mí como había hecho cuando era más pequeño. ¿Te van a llevar mañana?, susurró con voz quebrada. No, mi nieto hermoso, le respondí, acariciando su cabello en la oscuridad. Mañana van a llevarse una sorpresa muy grande. Y tú vas a descubrir que tu abuela no es tan indefensa como parece. El lunes llegó con cielos grises que amenazaban lluvia. Roberto se vistió con su traje más elegante, como si fuera a una junta importante en lugar de traicionar a su propia madre. Patricia se maquilló con más cuidado que de costumbre, y se puso el collar de perlas que le había regalado en su cumpleaños, financiado con el dinero que yo había ahorrado durante meses. ¿Lista, mamá?, me preguntó Roberto cuando bajé las escaleras, cargando mi bolsa de mano donde había guardado todos los documentos nuevos. Lista, respondí con una sonrisa que ellos interpretaron como resignación, pero que en realidad era anticipación. Llegamos al consultorio del doctor Herrera a las 10 de la mañana. Era un edificio moderno en la colonia del Valle, con pisos de mármol y música ambiental que pretendía ser relajante. La recepcionista nos hizo pasar a una sala de espera donde había revistas de decoración y un acuario con peces tropicales. «Carmen Vázquez», gritó una enfermera desde la puerta del consultorio. «El doctor la está esperando». Roberto y Patricia se levantaron para acompañarme, pero yo levanté la mano para detenerlos. «Prefiero pasar sola», dije con voz firme. «Si van a hablar de mi salud mental, quiero privacidad». Vi la preocupación cruzar por sus rostros. Habían planeado estar presentes para controlar la conversación, para asegurarse de que el doctor dijera exactamente lo que necesitaban escuchar. «Pero, mamá», protestó Roberto. «Yo decidí», interrumpí, caminando hacia la puerta del consultorio con más dignidad de la que había mostrado en meses. El doctor Herrera era un hombre de unos 50 años con barba cuidadosamente recortada y anteojos de diseñador. Su consultorio estaba decorado con diplomas enmarcados y fotografías de congresos médicos internacionales. «Buenos días, señora Carmen», me saludó con voz profesional. «Su hijo me ha contado sobre algunos episodios de confusión y pérdida de memoria que ha estado experimentando. Doctor», le dije, sacando de mi bolsa los documentos que la licenciada Morales había preparado. «Antes de que empecemos, necesito que lea esto». Le entregué la orden de restricción y las transcripciones de las grabaciones donde Roberto y Patricia hablaban de declararme incapaz, de accidentes convenientes y de internarme a la fuerza para quedarse con mis bienes. El doctor leyó en silencio durante varios minutos, y pude ver cómo su expresión cambiaba de profesional a sorprendida y finalmente a indignada. «Señora Carmen», me dijo cuando terminó de leer, «¿usted está siendo víctima de abuso financiero por parte de su familia?» «Sí, doctor», respondí con voz clara y firme, «y necesito que usted, como profesional ético, se niegue a participar en este fraude».
El doctor Herrera se quitó los anteojos y se frotó los ojos como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Señora, lo que su hijo me pidió que haga es completamente ilegal. Me pidió que la diagnostique con demencia senil sin hacer ninguna evaluación real, solo basándome en lo que él me dijera. ¿Y usted iba a hacerlo? El doctor se puso rojo de vergüenza. Su hijo me ofreció una suma considerable de dinero. Estoy pasando por problemas financieros y pensé que era algo menor. Un trámite burocrático. Doctor, le dije, levantándome de mi silla. Tengo 74 años, pero mi mente está tan clara como la suya. Y ahora usted va a ayudarme a demostrarle a mi hijo que subestimar a su madre fue el peor error de su vida. Salimos del consultorio juntos. Roberto y Patricia se pusieron de pie inmediatamente cuando nos vieron aparecer. ¿Y bien, doctor?, preguntó Roberto con ansiedad. ¿Cuál es su diagnóstico? Mi diagnóstico, respondió el doctor Herrera con voz firme, es que su madre está completamente cuerda y que ustedes son los que necesitan ayuda psiquiátrica. El silencio que siguió a las palabras del doctor Herrera fue tan denso que parecía tener peso físico. Roberto se quedó con la boca abierta como pez fuera del agua, mientras Patricia se agarraba al brazo de su marido como si necesitara apoyo para no caerse. ¿Qué dijo?, preguntó Roberto con voz ronca, como si no hubiera entendido las palabras del médico. Que su madre está perfectamente cuerda, repitió el doctor Herrera, guardando los documentos que yo le había entregado en un folder manila, y que lo que ustedes me pidieron que hiciera constituye fraude médico y abuso de adultos mayores. Patricia encontró su voz antes que Roberto. Doctor, creo que no entiende la situación. Carmen ha tenido episodios muy graves de confusión. Se olvida de cosas importantes. Repite las mismas preguntas. Señora, la interrumpió el doctor con tono severo. He revisado la documentación que su suegra me proporcionó. Tengo grabaciones de ustedes planeando declararla incapaz fraudulentamente. Tengo evidencia de que contactaron múltiples médicos ofreciendo dinero a cambio de diagnósticos falsos. Saqué de mi bolsa la pequeña grabadora que había estado funcionando durante toda la conversación en la sala de espera, incluyendo la conversación que acabamos de tener aquí, donde confirmaron que su plan era internarme a la fuerza. Roberto finalmente reaccionó, y su reacción fue explosiva. Esto es una trampa. Tú planeasteado esto desde el principio. Sí, admití con calma absoluta, desde el momento en que escuché que querían robarme mi casa y mi dinero. ¡Tu dinero!, gritó Patricia, perdiendo completamente la compostura que había mantenido durante meses. ¡Tú no tienes dinero! ¡Vives de una pensión miserable! Patricia, dije con una sonrisa que había estado guardando para este momento, creo que es hora de que sepas exactamente con quién te has estado metiendo. Saqué de mi bolsa el estado de cuenta más reciente de mi inversión en euros. El papel tembló ligeramente en mis manos. No por nervios, sino por la emoción de finalmente revelar mi secreto mejor guardado. 2.8 millones de pesos. Leí en voz alta. Esa es mi fortuna actual. Dinero que invertí hace más de 20 años mientras ustedes creían que era una anciana pobre y estúpida. Roberto arrebató el papel de mis manos, leyendo los números una y otra vez como si pudiera cambiarlos con la fuerza de su mirada. Esto es imposible. Tú no tienes dinero. Nosotros hemos visto tus cuentas. Han visto una cuenta. La cuenta de mi pensión. Nunca supieron de la cuenta en euros donde guardé mis verdaderos ahorros. Me dirigí hacia la puerta del consultorio, sintiéndome más alta y más fuerte de lo que me había sentido en años. La cuenta que ahora está completamente fuera de su alcance. ¿Qué quieres decir con fuera de nuestro alcance?, preguntó Patricia con voz histérica. Quiero decir que esta mañana, mientras ustedes desayunaban y planeaban mi internamiento forzoso, yo estaba en el registro público firmando documentos que los excluyen completamente de mi herencia. Roberto se puso pálido como papel bond. No puedes hacer eso. Soy tu hijo. Tengo derechos. Tenías derechos. Lo corregí. Los perdiste cuando decidiste tratarme como un obstáculo en lugar de como tu madre. Los perdiste cuando contrataste médicos para que me declararan loca. Los perdiste cuando hablaste de accidentes convenientes. El doctor Herrera se aclaró la garganta, claramente incómodo con la confrontación familiar que se desarrollaba en su consultorio.
Creo que es mejor que resuelvan esto en otro lugar. Y les advierto que voy a reportar este intento de fraude médico a las autoridades correspondientes. Salimos del consultorio en una procesión tensa. Yo caminaba adelante con la cabeza en alto, seguida por Roberto y Patricia que parecían zombies en shock. En el elevador, el silencio era tan pesado que podía sentirse en la piel. Fue Roberto quien finalmente habló cuando llegamos al estacionamiento. «Mamá». Su voz sonaba diferente, más pequeña, como la del niño que había sido alguna vez. «Podemos arreglar esto. Fue un malentendido». «¿Un malentendido?», repetí, volteándome para mirarlo directamente a los ojos. ¿Planear declararme demente es un malentendido? ¿Hablar de lastimarme físicamente es un malentendido? Patricia se acercó con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de desesperación, no de arrepentimiento. «Carmen, tienes que entender nuestra situación. Roberto puede perder su trabajo si no paga sus deudas. Los niños pueden quedarse sin escuela privada. ¿Y eso justifica robarle a una anciana todo lo que trabajó en su vida?», pregunté con una calma que me sorprendía a mí misma. «No íbamos a robarte», protestó Roberto. «Solo queríamos administrar mejor tu dinero, invertirlo, hacerlo crecer». «¿Con qué dinero?», pregunté con una sonrisa amarga. «¿Con los 50,000 pesos que creían que tenía? No les bastaba eso, ¿verdad? Querían la casa también. Querían todo». Roberto se pasó las manos por el cabello, claramente desesperado. «Está bien, sí. Necesitábamos más dinero, pero somos familia. Mi éxito es tu éxito. Mis hijos son tus nietos. Julián es mi nieto». Lo corregí. «Sofía es mi nieta. Pero ustedes dos dejaron de ser mi familia el día que decidieron que yo era un estorbo con propiedades». Patricia comenzó a sollozar, pero eran sollozos calculados, del tipo que había usado durante años para manipular situaciones a su favor. «¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar las deudas? ¿Dónde vamos a vivir?» «Eso», dije, caminando hacia un taxi que había conseguido parar con la mano. «Ya no es mi problema». «No puedes irte así», gritó Roberto corriendo detrás de mí. «Eres mi madre. No puedes abandonarme». Me detuve en la puerta del taxi y me volteé para mirarlo una última vez. «Roberto, tú me abandonaste a mí hace mucho tiempo. Solo estoy reconociendo oficialmente algo que ya había pasado». «¿Y la casa?», preguntó Patricia con voz desesperada. «¿Nos vas a echar a la calle?». «La casa ahora pertenece a un fideicomiso cuyo beneficiario es Julián», expliqué con paciencia exagerada, como si le hablara a una niña pequeña. «Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir». «¡30 días!», gritó Roberto. «No podemos conseguir una casa en 30 días. No tenemos dinero para depósitos». «Debieron haber pensado en eso antes de intentar robarme», respondí, subiendo al taxi. «Chofer, al centro, por favor». Mientras el taxi se alejaba, pude ver por la ventana trasera a Roberto y Patricia parados en la banqueta como dos personas que acabaran de sobrevivir a un accidente automovilístico. Confundidos, lastimados, pero sobre todo, furiosos por haber sido derrotados por alguien a quien habían subestimado completamente. «¿A dónde en el centro, señora?», preguntó el chofer, un hombre mayor con bigote canoso que me miraba por el espejo retrovisor. «A la casa de mi amiga doña Socorro», respondí, dándole la dirección. «Y de ahí, tal vez a conocer el mundo». Era la primera vez en 5 años que subía a un taxi sin tener que pedirle permiso a nadie, sin tener que explicar a dónde iba o cuándo regresaría. Era la primera vez en mucho tiempo que me sentía completamente libre. El chofer encendió la radio y sonó una canción de José Alfredo Jiménez que mi Aurelio solía cantarme cuando éramos jóvenes. «La vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada». Pero yo no estaba llorando. Por primera vez en meses, estaba sonriendo de verdad. Había recuperado mi dignidad, protegido mi patrimonio y asegurado el futuro de Julián. Y Roberto y Patricia acababan de descubrir que subestimar a Carmen Esperanza Vázquez había sido el error más costoso de sus vidas. La guerra había terminado y yo había ganado. Si este mensaje llegó a tu corazón, déjame tu like
Y suscríbete al canal para que esta historia llegue a alguien más que necesite escuchar que merece una vida mejor. Muchas gracias.